Bueno, bienvenidos a todos a este espacio donde queremos continuar trabajando la dimensión formativa de la fe en este encuentro de Parresía Apostólica de Salamanca y Zafra. Desde el Centro de Desarrollo Espiritual de la Universidad Internacional del Talento, CESUMA, estamos inmersos en un proyecto de construcción de un espacio que brinde herramientas apostólicas para avivar y dinamizar la dimensión apostólica de la fe. Nos encontramos en España, en la bella ciudad de Salamanca, y querría en primer lugar agradecer a Paco su disponibilidad y generosidad y su capacidad de adaptación para poder realizar esta pequeña entrevista o diálogo compartido. Bienvenido, Paco. Gracias. Paco Francisco Verdegal Vázquez es natural de Villena, Alicante. Misionero Paul, hermano laico consagrado en la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, estudió filosofía, teología y psicología y actualmente es el coordinador de Ranquines, Centro de Día de Salud Mental. Así que, Paco, lo primero, está claro, lo primero que me gusta preguntarte es ¿qué es esto de Ranquines? ¿Cuál es su origen y su porqué? ¿Y qué ha supuesto y está suponiendo para ti? Bueno, Ranquines es una obra social de la Iglesia de Salamanca, puesto que detrás del proyecto está la propia diócesis, está Cáritas Diocesana, hay varias congregaciones religiosas, incluso una parroquia de la ciudad que soportan el proyecto, ¿no? El proyecto está centrado en atender a personas con enfermedad mental grave y además que se han acabado en una situación de exclusión social. Y tú llevas aquí en Salamanca unos cuantos años. Sí. ¿Esto brota, surge? Bueno, yo llevo 11 años porque, bueno, soy misionero Paul, este fue mi destino. Yo llegué aquí como formador de nuestro seminario y luego, bueno, estaba colaborando ya con Cáritas, como voluntario en algunos otros proyectos, y en este proceso que están viviendo muchas congregaciones en la Iglesia de juntar sus provincias porque el número disminuye, porque cada vez los miembros somos más mayores y por la necesidad también de responder al momento actual de la Iglesia, ¿no? Pues surgió el pensamiento, la idea de ofrecer parte de los espacios de nuestra casa, que es una casa muy grande, un antiguo seminario de formación, pues ofrecerlo para hacer una obra social. Y de ahí surgió y empezamos a dialogar con Cáritas, con otras entidades, y descubrimos que pues precisamente la realidad de las personas con enfermedad mental era una realidad poco atendida y que necesitaba una respuesta, y bueno, pues ahí nos embarcamos. Eso actualmente en España parece como que hay ahora una sensibilización mayor sobre el tema de la salud mental. ¿Es cierto o no es tan cierto? Sí, es cierto. Creo que esa es una de las cosas positivas de la pandemia. La pandemia nos ha enseñado a todos que no hay salud sin salud mental y que todos necesitamos cuidar nuestra salud mental para estar bien, ¿no? Entonces, bueno, esto también lleva un proceso, toda la salud mental en España, ¿no? Hace muchos años que se cerraron los psiquiátricos, lo cual fue pues, una buena idea porque las personas las metían allí y estaban encerradas toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que si se cierran esos dispositivos hay que crear otros. Las personas deben estar atendidas también en sus dificultades y eso es lo que, pues en alguna medida, en algunos lugares se hizo mejor, en otros peor y todavía hay deficiencias y bueno, pues también la Iglesia ha salido a responder a una de esas necesidades. Pues esa era la última pregunta que te iba a hacer sobre esto. La Iglesia. Tradicionalmente, la Iglesia siempre ha ejercido un papel de acompañamiento. Acompañamiento espiritual, pero también acompañamiento de procesos, sobre todo de gente que estaba un poquito más al margen. ¿Es cierto, o sea, hay en la Iglesia ahora también brotes verdes? ¿Hay también ahora un mayor dinamismo por trabajar la salud mental como dentro de la formación integrada que se ofrece en la Iglesia? Sí. ¿O todavía hay más realidades que Ranquines, otras intuiciones? ¿Conocéis más? Sí, hay realidades sociales como Ranquines, ¿no? De hecho, bueno, nosotros a la hora del funcionamiento estamos dentro de Cáritas, pero participamos también en encuentros de toda Cáritas España y hay muchas Cáritas diocesanas que trabajan también este tema de la salud mental. Pero no solo a nivel social, sino dentro de la propia Iglesia. Ya te digo, yo vengo de ser formador de futuros sacerdotes y misioneros paules, y entonces la salud mental se tiene en cuenta. En los seminarios cada día se tiene más en cuenta y hay que tener muy en cuenta la formación, pero luego no solo en la formación, sino en las etapas finales de la vida, también en la vejez. Es una realidad cuidar también
y como decía, pues cada vez somos más mayores en las congregaciones y esa también es una realidad a atender y yo creo que esa sensibilidad sí existe. Muy bien. Durante el resto de la entrevista seguro que esto va a aparecer, porque esto lo vives tú, lo tienes en tu ADN, y va a aparecer y lo vamos a ir desgranando, pero a través de las lógicas. Te invitábamos, Paco, porque queríamos adentrarnos contigo en las raíces del ser apóstol. Ese es más o menos el bloque que estamos trabajando. Y hablamos de 3 raíces o 3 lógicas donde anclar la conciencia apostólica. La primera de las lógicas es la lógica del don, así la llamamos nosotros, como esa conciencia de la experiencia del encuentro con Dios y que automáticamente te hace salir a irradiar, convocar, anunciar. Como nos dicen Hechos, lo que hemos visto y oído, lo que han contemplado nuestros ojos, lo que hemos tocado, os lo anunciamos. Pues la primera pregunta es, ¿qué experiencias personales de fe han marcado realmente tu vida? ¿Qué te han transmitido? ¿Qué destacarías? Yo vengo de una familia que en España se diría cristiana no practicante. Bueno, es decir, mis padres se casaron por la iglesia, somos 5 hermanos conmigo y todos hemos sido bautizados, hemos hecho la primera comunión, hemos recibido la confirmación y mis 4 hermanos están casados por la iglesia. Pero en el día a día no practican la fe para nada, no van a la misa los domingos, no participan en un grupo eclesial ni tienen ningún tipo de actividad. Yo vengo de esa realidad. En mi camino me encontré con un movimiento juvenil. Juventud en Mariana Vicenciana fue en la que yo entré como joven y entonces ahí viví mi proceso de maduración en la fe, hice mi proceso catecumenal. En ese proceso, un acontecimiento que marca mi vida es la enfermedad. Yo con 16, 18 años tuve un cáncer. Entonces, bueno, esa fe que empecé a vivir dentro del movimiento pues, de una manera un poco más activa y conociendo más la fe, indudablemente maduró en la experiencia del sufrimiento y de la enfermedad. Yo descubrí que, bueno, allá cuando todo desaparece y solo quedas tú y la posibilidad de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte, pues Dios estaba a mi lado. Esa fue mi experiencia fundamental de maduración en la fe. Luego en este camino, bueno, pues he tenido otros momentos fuertes de encuentro con el Señor personal que han ido madurando esta lógica del don y del encuentro con el Señor, ¿no? A día de hoy todavía me cuesta creer, se me hace difícil decirlo y expresarlo, ¿no? Pero mi vida me lo ha enseñado, ¿no? Que es en los momentos de cruz, eso de llevar la cruz de cada uno, pues indudablemente son momentos privilegiados para el encuentro con el Señor, ¿no? Y me cuesta porque a todo el mundo nos cuesta aceptar la cruz, aceptar el sufrimiento, los momentos de dolor, ¿no? Pero mi experiencia personal y el acompañamiento de otras personas que pasan por momentos de sufrimiento sí me lleva a estar convencidos que en los momentos de la cruz pues es cuando Dios se hace presente de una manera especial. De todas maneras, muy joven, has padecido la enfermedad muy joven y bueno, también has estado arropado comunitariamente con el grupo que estabas diciendo, pero que es una experiencia complicada. Además, no tienes a lo mejor la madurez para afrontar muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, pues Dios también se hace presente ahí de muchas maneras. Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Y la segunda de las lógicas, donde queríamos centrar el diálogo contigo, es la lógica de la alteridad, como esa conciencia que conmueve el corazón y se abre a todo y a todos para denunciar y transformar la realidad. Una fe movida por el comprender, por el compadecerse, por el comprometerse. La empatía, la misericordia y la inclusión. Vamos a ir desgranando cada una, si te parece. Vamos a comenzar por el comprender. ¿Cómo es esa mirada creyente de la realidad, ese comprender lo que estamos viendo a nosotros actualmente? ¿Cuál es y en qué consiste el clamor de los que peor lo están pasando? Para mí la fe me lleva a que el análisis y esa mirada sobre la realidad sea una mirada sobre el bien y sobre lo positivo. Es decir, cada día, cada hora de esos días, cada minuto de esas horas, hay miles de personas que en el mundo están haciendo el bien. El padre que cuida a sus hijos con cariño y con esmero. El trabajador que se propone trabajar y entregarse al máximo y sacar adelante una empresa. El
estudiante que quiere estudiar porque quiere aportar algo bueno al mundo, ¿no? Eso pasa cada día, miles de personas en miles de momentos. Pero eso no sale en las noticias. En las noticias sale la enfermedad, el sufrimiento, la corrupción política, la pandemia, la guerra. Y nos parece que en el mundo reina el mal. Y yo creo que la mirada de fe sobre la realidad debe hacer lo contrario. Debe poner en valor lo que de bueno y de positivo hay en el ser humano y lo que de bueno y positivo aportan las personas que tienen fe a ese mundo, ¿no? Creo que no debemos olvidar nunca esa mirada, ¿no? Clamor, sí lo hay, claro que lo hay, ¿no? En mi condición de misionero he tenido la suerte de visitar muchísimos países, pues 4 de los 5 continentes conozco, he estado trabajando en algunos he vivido, y eso pues, me ha hecho conocer muchas realidades de sufrimiento. Indudablemente en esa visión global del mundo, pues el hambre. Y cuando las personas mueren de hambre, yo creo que eso es un clamor que, como diríamos, que clama al cielo. Sí. Pensar, como dicen algunas estadísticas, que cada 2 segundos un niño muere de hambre o enfermedad en el mundo, pues creo que eso es un clamor muy grande, ¿no? Y que creo que sigue llamando hoy en día y tiene que seguir llamando a la Iglesia. Pero también esta experiencia de conocer muchas realidades y de acompañar a muchas personas en el sufrimiento me ha enseñado también que el sufrimiento no es comparable. Es decir, pues eso, el sufrimiento de un campesino en la selva de la Mosquitia que vive el día a día para poder conseguir para comer, pues yo creo que no es comparable al de, bueno, pues una mujer que vive aquí en Salamanca con un problema de salud mental, que tiene problemas de alcohol y que su pareja la maltrata. Es más sufrimiento uno que otro, no es comparable. Y creo que para Dios mucho menos. Creo que los dos sufrimientos claman a ese Dios y claman hacia la justicia y hacia la búsqueda de una solución y de un bien para ambos, ¿no? Entonces, creo que hay situaciones en el mundo que son muy interpelantes, pero creo que al final todo sufrimiento humano clama a Dios y clama a los cristianos. Si decías una mirada positiva, una mirada audaz también para rescatar lo bueno que hay. Misericordia, la palabra misericordia, del comprender al compadecerse, bajar de la cabeza al corazón. ¿Cómo entiendes esa llamada del Papa a que seamos artesanos de misericordia? Bueno, la artesanía habla de construcción, habla de procesos, habla también, me parece a mí, de lentitud. La industria habla de rapidez y de hacer todo. La artesanía me parece ahora del cuidado, habla del proceso, ¿no? Y entonces, en esta línea de la misericordia, creo que es una llamada a que en el día a día, en aquello que hagamos, llevemos la misericordia, la pongamos en el centro. Para mí es muy importante en esa dinámica que tú decías de pasar de la cabeza al corazón, para mí es clave la transformación de la mirada. Es decir, creo que cómo miramos la realidad habla mucho de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, incluso de una auténtica oración, ¿no? La oración tiene que transformar la realidad. Si yo miro a un hombre y lo que veo es un hombre enfermo, agresivo, que va haciendo el mal por el mundo, pero no soy capaz de descubrir que en ese hombre hay un niño que ha sufrido violencia y acoso, pierdo parte de la mirada, me quedo solamente con una parte. Si en esa mirada de la realidad veo, pues eso, una persona extranjera que viene a España a robarnos el trabajo, pierdo la realidad. Y si no veo a un ser humano que se ha visto obligado a salir de su país para buscar un futuro mejor y que hace todo lo posible por dar de comer a sus hijos, yo creo que esa mirada es parcial, ¿no? Creo que esa dinámica de la misericordia lleva a salir del egoísmo hacia tener una mirada misericordiosa, compasiva, más totalizante del ser humano que tenemos enfrente. Sí, pero justo es la mirada que no nos invita aparentemente a la sociedad. Es decir, has puesto la contraposición, pero parecía que lo que te invita ahora mismo, no a la sociedad, porque tampoco es una cuestión así genérica, pero parece que tenemos que pensar, o que es más fácil pensar lo contrario. En vez de ver
más allá y entender, te quedas con la primera impresión. Mira, Paco, una de las cosas que cuando planteamos esto, la dinámica de la alteridad, claro, los que realmente lo están pasando mal son otros, ¿no? Y las soluciones y realmente lo que están viviendo es lo importante. Pero nosotros queremos acentuar cómo vivir, cómo ser un apóstol ahora en el siglo XXI, en este momento actual. Entonces, salvando la situación, que es la importante, cómo nosotros podemos ser apóstoles, fijarnos en el agente más que en el destinatario, ¿no? Entonces, desde ahí, y hablando de la misericordia, rescatamos del Evangelio momentos en los que a Jesús se le conmueven las entrañas. Por ejemplo, el momento, uno clave es el padre del hijo pródigo, ve a su hijo que regresa a casa y sale inmediatamente a abrazarlo. La pregunta es quiénes son los hijos pródigos ahora en esta España o en este mundo actual, en el siglo XXI. Creo que hay muchos hijos pródigos, ¿no? Como te decía, en el mundo hay muchas situaciones de justicia, de personas que están en el margen, ¿no? Como tú bien decías al principio, para mí los hijos pródigos de hoy, por mi realidad, pues son las personas con problemas de salud mental, que no solo cargan el problema de su enfermedad, sino que cargan lo que llamamos el estigma de la salud mental. Es decir, hay una mirada de prejuicio, de miedo sobre esas personas y esa realidad, que nos aleja a nosotros y que a ellos los lleva al margen. Esa es la realidad que yo vivo. Muchas personas están hoy en día en el margen, pero la que a mí más me toca es esa. Entonces, bueno, pues son personas con mucho sufrimiento, que en el origen de ese sufrimiento hay pues un maltrato de otras personas, ¿no? Y que eso muchas veces le ha llevado a desarrollar esa enfermedad, ¿no? Para mí esos son los hijos pródigos porque yo trabajo con ellos. Sí es cierto que en la sociedad hay muchas personas que están al margen y que nosotros hemos dejado al margen, ¿no? Pero para mí, pues bueno, hoy en día son los que yo acompaño cada día. Otra imagen bíblica, el samaritano que sale, que ve y que se conmueve y que moviliza todos sus recursos. ¿Qué supone ser una iglesia samaritana ahora en el siglo XXI? Y si hay tentaciones para pasar de largo, y qué cadenas de compromisos podemos generar hoy. Para mí la iglesia samaritana, muy en línea de lo que el Papa Francisco dice, ¿no? Primero, es una iglesia en salida. El samaritano sale. Hay que salir a los caminos a buscar a esas personas heridas, ¿no? Por lo tanto, para mí es una invitación a esta dinámica de no esperar a que la gente venga a nuestras iglesias, venga a nuestros servicios, venga a nuestras comunidades. Tenemos que ser una iglesia en salida, lo primero. Lo segundo, también en línea del Papa, es una iglesia de las periferias, es decir, ¿dónde salimos? Podemos salir al centro, donde se está muy bien y todo está acomodado, ¿no? Pero no, hay que salir a los márgenes. Entonces, para mí también, la iglesia samaritana es una iglesia de las periferias, ¿no? A buscar precisamente a esas personas que se encuentran en los márgenes de la sociedad, ¿no? Y luego también esta iglesia es una iglesia de la fraternidad, es decir, en línea de Fratelli Tutti, es decir, de este cambio de mirada del que te decía antes, ¿no? Que todos los demás son hermanos. Y entonces, en esa línea, para mí la dificultad, la barrera más grande, es como te decía, es la mirada. Es una mirada que está llena de indiferencia. Cuando la mirada está llena de indiferencia, el otro no es mi hermano, es un desconocido y me da igual, ¿no? En el origen está la raíz de todo pecado, el egoísmo. Si yo me estoy mirando a mí, si yo miro a mi grupo, los demás me dan igual, ¿no? Eso tiene muchos niveles, ¿no? De yo y los míos, o tiene una expresión en el America First de Donald Trump, es decir, los míos pueden ser yo y mi casa o
yo y los americanos o yo y los españoles, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, esa es la dinámica contraria a la dinámica de la fraternidad, ¿no? Entonces, el otro me importa porque el otro es mi hermano y por lo tanto no puedo ser indiferente, ¿no? Entonces, para mí, esa mirada, que puede ser una mirada movida por la fe también, como la del levita o el sacerdote, pero está centrada en él. Y por lo tanto el otro es indiferente y por lo tanto el otro no me llama a acudir a él. Para mí ese es el obstáculo más grande. En nuestra iglesia, yo sí que creo que a día de hoy tenemos cantidad de espacios donde vivir esa fraternidad, ¿no? La iglesia está llena de iniciativas donde todos los cristianos, dependiendo de su sensibilidad, pueden acudir a atender estas realidades de periferia, de personas que sufren, con una invitación al compromiso. Yo creo que sí, la iglesia tiene muchos espacios de compromiso y cada cristiano puede encontrar su lugar especial. Y hoy hay cantidad de movimientos que se van desde el mundo laboral al mundo de la ecología, a miles de realidades. Vamos a dar otro pasito más, Paco. Vamos a destacar otro momento donde a Jesús le conmueven las entrañas. Esa experiencia de las personas como la vida de Naín, quebradas por el misterio del mal, el sufrimiento y la muerte. Una viuda que no tiene apoyo económico, ni afectivo, ni social. Son esas todas personas vulnerables, maltratadas, solas y abandonadas, víctimas del olvido por parte de una sociedad que, aunque no quiera, margina, abandona y descarta. La pregunta es: ¿qué cauces de vida, de dignidad, de justicia, de denuncia, qué propuestas se están generando o podemos ir creando? Para mí, personalmente, hay dos dinámicas que son necesarias para llegar a estas personas, ¿no? La primera es el encuentro. Hay que encontrarse con la persona, como te decía antes, con la persona en su totalidad, no tener miedo a ese encuentro, ¿no? Y la otra dinámica es la dinámica del acompañamiento y del proceso. Es decir, hay que estar ahí y hay que estar en el tiempo, ¿no? Yo sé que tú sabes, y Parresía sabe que bueno, aquí hay un grupo de personas luchando también por un proyecto que se llama Casa Coinonía, ¿no? Que intenta juntar esas dinámicas pues en una casa, en un espacio de vida comunitaria, donde jóvenes que están en búsqueda de lo que Dios quiere para su vida y de personas creyentes que están en esa situación de exclusión también puedan vivir, y de otras personas adultas en la fe que esté dispuesta también a acompañar esos procesos, ¿no? Estamos buscando ese sueño porque creemos que esas dinámicas son las que ayudan a las personas, a todos, no solo a estas personas como la viuda, ¿no? A todos nos ayudan y todos lo necesitamos, ¿no? Luego, como iglesia, creo que los cauces son muchos. Ya te decía antes que creo que hay cantidad de iniciativas en la iglesia donde cada cristiano puede encontrar su lugar y su cauce, ¿no? Incluso si hay algún ámbito donde la iglesia no está presente, no creo que haya que crearlo. Creo que la iglesia también está llamada a trabajar en red, a salir de la iglesia, a trabajar con otros, con la sociedad civil, con cantidad de movimientos y asociaciones que hay. Para eso también la iglesia tiene que dejar de ser, en algunas ocasiones, como muy purista, ¿no? En el sentido de que si no estamos completamente de acuerdo con esa entidad en todo, no podemos trabajar, no. Yo no estoy en muchas cosas de acuerdo con cómo piensa lo que hace mi hermano, pero es mi hermano. Y yo intento ayudarle. Y él podrá llevar su vida como decida, e incluso podrá votar a un partido político completamente opuesto al mío, pero no tengo que comulgar en todo con mi hermano para ayudar a mi hermano, ¿no? Entonces creo que la iglesia también está llamada a salir de la iglesia a trabajar con otros, ¿no? Entonces creo que ahí hay muchos más cauces para construir el bien y acompañar a esas personas que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad y exclusión. Vamos a terminar con la lógica de la alteridad, de la comprensión y la compasión al compromiso, que es, justo estamos hablando ahora del compromiso incluyente, movilizarnos e implicarnos vitalmente. Decías hace un momentito, hay muchos sitios donde implicarse, pero quizá no somos capaces de llegar a que la gente se lo cuestione. O sea, claro, también no sé si
todo el mundo es consciente de las periferias existenciales, ¿no?, de las que habla el Papa, y de cómo hacernos presentes en ellas. ¿Cómo ves tú esta realidad de las periferias existenciales, la sensibilización que necesitaríamos para llegar a ellas? Para mí las periferias existenciales tienen que ver con el sentido de la vida. Y yo creo que esa es una experiencia humana, antropológica, que todos tenemos. Es decir, hay situaciones de la vida en que uno siente que la vida pierde sentido, que la vida queda vacía, ¿no? Y yo creo que la periferia existencial es cuando las personas viven por largo tiempo y por mucho proceso de su vida en esa falta de sentido, ¿no? Entonces creo que estamos llamados a acompañar el sentido de la vida, ¿no? Y para mí, por experiencia personal y porque estoy convencido, la fe es una herramienta fundamental para aportar sentido a la vida, ¿no? Entonces creo que como cristianos estamos llamados a enseñar a otros, a invitar a otros, a compartir con otros y a acompañar con otros el sentido de su vida, ¿no? Y igual que pues eso, esas periferias más geográficas muchas veces sí son claras, creo que estas existenciales son menos claras, pero también creo que son muy, como te decía, muy antropológicas y que todos en algunos momentos de nuestra vida tenemos esa experiencia, ¿no? Y creo que, como te decía, como cristianos estamos llamados a acompañar el sentido de la vida de las personas. Yo creo que nos hacemos como una composición de esta lógica de la alteridad, la hemos ido desgranando, y nos habla mucho de cómo ser, lo que decía antes, Apóstoles 2.0, una nueva versión de Apóstoles, porque estamos en el siglo XXI. Y pues la manera de entenderse que estábamos viviendo en el siglo anterior no responde a toda la realidad que estamos viviendo actualmente. Pero ya no solamente por el cambio con las redes sociales y con las plataformas, sino porque la naturaleza y nuestra manera de vivir tiene que estar acorde con los tiempos en los que estamos viviendo. Vamos a dar otro saltito más, Paco, y vamos a la tercera de las raíces, la raíz de la misión. La conciencia de ser prolongación de Jesucristo y de su iglesia, allí donde estoy, en mis ámbitos, donde me muevo, con mis amigos, con mi familia. Pero también, Paco, esta lógica de la misión la experimentamos como incorporados y vinculados con una tradición de la iglesia. Ya digo, somos Apóstoles 2.0, pero traemos una estructura a nuestra escuela, que también muchas veces nos cuesta a la hora de presentar la iglesia como un nuevo rostro de iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo presentar este nuevo rostro de iglesia? ¿Cuáles son los rasgos que tú destacarías para ser testigos en el mundo del Evangelio actualmente? Bueno, yo creo que en la actualidad, ya lo he mencionado un poquito antes, creo que el Papa Francisco también nos está invitando mucho a este nuevo rostro de la Iglesia, ¿no? Pero luego, como tú decías, esta tradición yo creo que los elementos fundamentales sirven y son los mismos para hoy en día. Quizás hay que buscar el cómo. Pero ya te digo, esta iglesia misionera que sale, para mí es fundamental, y es la iglesia de los orígenes. Los 12 apóstoles no se quedan con el mensaje que han recibido, salen a contarlo y van al mundo entero, ¿no? Creo que esa es la llamada también de los cristianos. Lo que sucede es que a veces nos quedamos en estas comunidades estufa donde estamos muy calientes, ¿no? Pero hay que salir. Entonces la dinámica de la iglesia en salida es una dinámica de los orígenes y es una dinámica que sirve para esa iglesia 2.0, ¿no? Hay que salir, ¿no? Creo que en esa dinámica también, y os lo digo a vosotros que sois parresía apostólica, creo que ese es otro elemento fundamental. Es decir, hay que tener valentía, no hay que tener miedo, no hay que ser cobardes, ¿vale? No hay que ser avasalladores, ni hay que ser en un sentido proselitista y hay que ir dando bibliazos con la cabeza de las personas. No, pero sí hay que ser valientes para hablar con transparencia y normalidad en todos los ámbitos de la vida de lo que uno vive, porque además está convencido de eso. Entonces creo que esa dinámica de la parresía y de la valentía debe ser otra dinámica actual. Para mí, como misionero Paul, como pues eso, seguidor de San Vicente de Paul, pues esta idea de los márgenes, de la exclusión, de los pobres, creo que otra dinámica fundamental. La creo porque forma parte de mi
espiritualidad, pero creo que también está en los orígenes de nuestra fe. Es decir, yo siempre digo, si Jesús de Nazaret hubiera nacido en el palacio de Herodes, solo hubiera sido accesible a 4 privilegiados. Pero Jesús de Nazaret nació en un portal, en una cuadra, y lo pusieron en un pesebre. Por lo tanto, si la salvación es para los más pobres, es accesible para todas, pero no al contrario. Entonces, la salvación debe ser anunciada primero a los pobres, porque si es para los pobres, es para todos. Eso sí, se ha de tener la sencillez y la humildad suficiente como para ir al pesebre, como para ir a una cuadra donde están los animales para reconocer a ese Jesús, ¿no? Pero si la fe es para los pobres primero, es para todos, pero al contrario no. Muchas gracias, Paco, por todo esto que nos estás diciendo. Te estabas emocionando a la hora de decirlo y quizá eso es casi el rasgo que yo quería destacar contigo ahora, en este momento, de darte las gracias. Estar contigo hace que todos nos emocionemos porque tienes una facilidad increíble para transmitir, no solamente con la mirada, que nos has hablado de la mirada como una mirada nueva, sino también con el corazón. Y, Paco, hay una cosa que no te he preguntado y que no quiero terminar la entrevista sin hacerlo. ¿Por qué el nombre de Ranquines al centro? ¿Por qué le llamáis Ranquines? Bueno, el proyecto está situado dentro de nuestra casa, de los misioneros paules, ¿no? Que nuestro fundador es San Vicente de Paul. El padre de San Vicente de Paul era un hombre cojo, una expresión clásica tanto en castellano como en francés para decir que una persona es coja, es decir que una persona es renca, que renquea. Entonces, en muchos pueblos las familias se conocen con un apodo, con un mote, decimos aquí. Entonces, la casa de San Vicente en su pueblo era conocida como la casa de los Ranquines, porque su padre era renco, cojeaba. Entonces, bueno, en honor a San Vicente le pusimos ese nombre al proyecto. Y luego nosotros lo usamos para decir que en este tema de la salud mental, y no lo decimos solo nosotros, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que 1 de cada 4 personas en todo el mundo, a lo largo de su vida, padecerá un trastorno mental. Por lo tanto, nosotros decimos que en esto de la salud mental, cualquiera de nosotros puede cojear. Y entonces, la enfermedad mental es tan común como una enfermedad respiratoria o una enfermedad circulatoria o una enfermedad de los huesos, ¿no? Es una manera de normalizar que esto nos puede pasar a cualquiera y que no pasa nada, y que hay solución y que hay ayuda. Sí, como el virus de la pandemia se ha extendido, que también se extienda este objetivo de Ranquines de llegar a todos. Muchas gracias, Paco.